Iglesia, muy buenos días, Dios les bendiga, bienvenidos al servicio de esta mañana, al culto que vamos a celebrar para nuestro Señor Jesucristo. Así que allí en casa, en sus hogares, por favor, colóquense en pie porque vamos a danzar, vamos a adorar al Señor. Hoy es 6 de septiembre. Hoy estamos orando en nuestros 40 días de ayuno y oración. Estamos orando por la relación entre los esposos, por el esposo y la esposa, por el hombre y la mujer, el matrimonio como tal. Así que, amados, allí en casa, los que tienen a su esposita ahí al lado, a su esposito, o tal vez no lo tengan al lado, pero que están casados, su esposo o su esposa está trabajando en esta mañana. Así que, para todos ustedes, cierren allí sus ojos en casa y déjenme elevar una oración al Padre para interceder por cada uno de sus hogares. Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias por el privilegio que tú nos das de poder compartir este servicio aquí en Tenjo, Cundinamarca. Te pido, Señor, que seas tú, por medio de tu Espíritu Santo, bendiciendo de una forma enorme, de una forma sobrenatural, grande, a cada una de las familias de Rosa de Sarón en Tenjo. Más que nada, Señor, a cada una de las parejas que conforman este hermoso grupo de WhatsApp, que ven este video en este momento. No sé si lo estén viendo hoy, domingo, o tal vez lo vean en diferido en algún otro momento, algún otro día. Pero la persona que esté viendo en este momento el video, que sea el Espíritu Santo manifestándose de una manera sobrenatural en la relación marital. Señor, si hay problemas en la relación, si hay problemas económicos en casa, si hay problemas de salud, si hay problemas sentimentales, Señor, que tu Espíritu Santo sea ese agente transformador en la relación de cada una de las parejas de Rosa de Sarón y de las parejas que están viendo el video. Señor, bendecimos en el nombre de Jesús la relación, bendecimos los hogares, bendecimos las cabezas de familia, papá y mamá, o puede ser papá o puede ser mamá. Las bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea guiándolos en todo momento y en toda situación. Padre, gracias por el privilegio que nos das de orar y de comunicarnos contigo. Señor, en esta mañana te damos gracias por el privilegio que tú nos das de poder estar transmitiendo este video, transmitiendo este servicio. Te damos honra y gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, antes de que empecemos con la alabanza en esta mañana, quiero invitarlos para que esta semana, que es la última semana de este hermoso tiempo que nuestra iglesia Rosa de Sarón en Bogotá escogió para que ayunáramos por nuestra patria, por nuestra iglesia, y ahora en estos últimos 10 días que estamos por nuestra familia. Amén. Los invito para que en esta última semana se unan a nosotros a seguir ayunando. Vamos a ayunar por nuestra familia, por nuestra esposa, el esposo, por los hijos, por los padres. Amén. Amados, necesitamos tener familias fuertes aquí en Rosa de Sarón, aquí en Tenjo, Cundinamarca, pero también en diferentes partes del país y fuera del país. Necesitamos que las familias se empoderen del Espíritu Santo. Así que es necesario que ustedes nos apoyen en esta semana ayunando. Únanse a nosotros. Ustedes ya saben, ustedes pueden escribirnos al WhatsApp y nos pueden indicar en esta semana qué día nos van a ayudar y apoyar en el ayuno y oración. Además de esto, de hoy en 8, quiero convocar a toda la iglesia para que hagamos un ayuno congregacional el día domingo, para que todos nos agendemos a hacer ayuno el día domingo, puede ser hasta el mediodía aproximadamente, y cerraríamos con la Santa Cena. Así que, por favor, en esta semana que viene, estos últimos días de los 40 días de ayuno y oración, únanse con nosotros a ayunar. Preparen el ayuno congregacional el domingo. Preparen la Santa Cena, como la vamos a hacer virtual. Entonces, por favor, preparen allí en casa
el jugo de uva y preparen el pan. ¿Ok? Así que, amados, de verdad, unámonos en todo esto que está bonito. Quiero terminar diciendo, o mejor, saludando a Juan David. Juan David el día de ayer cumplió años. Juan David, feliz cumpleaños. No se creció. Juan David está mucho más grande que todos nosotros. Está poniéndose más viejito. Pero Juan David, que el Señor te bendiga grandemente. Ayer hablábamos con tu papá, te mandamos unos audios, hablamos con tu familia, te felicitamos. Pero hoy te queremos felicitar públicamente porque tú eres parte de esta gran familia Rosa de Sarón. Eres parte de esta congregación. Así que de parte de toda la iglesia, Juan David, feliz cumpleaños. Que el Señor te bendiga, te prospere y que cumpla todos los deseos y los sueños que tú tienes. Así que bendiciones. Y familia, a todos, Dios los bendiga. Prepárense, vamos a danzar, vamos a adorar al Señor. Amén. Así es, familia, en esa misma actitud de adoración vamos a dar inicio al tiempo de alabanza. Y antes de eso quiero compartir un pasaje muy bonito que el Señor puso en mi corazón. Sé que de pronto en el transcurso de la semana muchos de nosotros han vivido situaciones difíciles, tienen pruebas, bueno, en todas las áreas me imagino. Pero hay un pasaje muy bonito que nos lleva a creer en el Señor, a confiar en nuestro Dios. Y en el transcurso de la semana nosotros constantemente estamos teniendo una relación con el Señor en la intimidad. Y el motivo del cual nos reunimos los domingos es a dar fruto de esa relación que tenemos entre semana. El domingo es para darle al Señor de lo que tenemos en nuestro corazón. Amén. Y antes de recibir la palabra estamos dando lo que en el transcurso de la semana hemos podido sembrar ahí con nuestro Señor. Y el pasaje está en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y mire lo que dice este versículo tan bonito. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El Señor me hablaba en este pequeño versículo corto y me decía que Él mira todo lo que se hace en secreto. Cuando nosotros nos acercamos al Señor al secreto, tenemos que hacerlo con fe, con esa certeza de que Él escucha nuestras oraciones, de que Él responde a esas peticiones y necesidades que nosotros tenemos delante de Él. Por eso en este día domingo, servicio a nuestro Señor, quiero que levante sus manos y declare que la presencia del Señor está ahí en su casa, está en su hogar, está en su familia, está ahí con cada uno de ustedes. Y el nombre de esta alabanza es Dios está aquí. Y si está en el secreto, creo que también está en público. Amén. Amén. Y cantamos así. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que yo le canto y él me puede oír. Dios está aquí, solo créelo, Él está ahí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír, lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes sentir en ese problema que tienes. Dios está aquí, si tú quieres le puedes seguir. Así es, Señor. Te adoramos en esta mañana, Señor, y creemos
que te sentimos en nuestras casas. Señor, te pedimos por favor que no quites tu Santo Espíritu de nuestras vidas, Señor. Tú eres el motivo de nuestra adoración y creemos, tenemos esa seguridad de que estás aquí. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y él puede oír, lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, le puedes sentir en ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres le puedes seguir, lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante. Gracias por tu presencia, Lo Dios. puedes llevar muy dentro de tu corazón. Gracias por tu presencia, bendito Rey, en nuestras casas y en nuestras familias. Gracias, Señor, porque hoy podemos decir que tú estás delante de nosotros. Hoy podemos decir que podemos sentirte en cada una de nuestras casas. Te glorificamos, te adoramos y te bendecimos, Amén, amado Señor. Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Levantemos un aplauso fuerte al Rey de Reyes que vive por siempre y para siempre y hoy está en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Ha sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Ha sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Ha sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Ha sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Así es, Señor, reconocemos que tu amor es lo único, Señor, que nos mantiene en tus caminos, Señor. Tu amor que no es grande, que es alto, que es ancho, que es profundo, que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Por eso hoy declaramos: no hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme
sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Así es, Señor, gracias. Porque, Señor, tu amor no tiene comparación, Señor, tu amor no tiene límites. Cuando pensamos que tu amor se agota para nuestras vidas, es cuando empezamos a experimentar ese amor sobrenatural. Amén. Amén. Familia, levanten sus manos y adoremos al Rey, al Señor. La palabra de Dios dice que Isaías vio un trono alto y sublime y vio la presencia de Dios. Vio ángeles que le adoraban, que le decían: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y digámosle así a nuestro Señor: se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Oigo las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. Te adoramos. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Se escucha, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta,
Vamos a terminar este maravilloso tiempo cantando, adorándole a nuestro Señor, y vamos con una alabanza de Evan Craft, Libre Soy. Entonces espero que les guste mucho y bueno, vamos a adorar al Señor. Apoyen con sus palmas. La oscuridad se iluminó con colores de perdón. ¿Cómo negar tu corazón que persigue mi interior? Solo parecía perdido, vivía sin rumbo y sentido, pero tu amor me rescató. Oh, oh, oh. Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti. Vivo estoy, rendido a ti, yo libre soy. Rendido a ti, yo libre soy. Hay muchos motivos de saltar y de cantarle al Señor. La, 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 la. Tu reino está llamándome a una vida sin igual. Me atraviesa tu corazón, ya no me resisto más. Sola devoción quiero darte y por convicción adorarte. Mi corazón es tuyo, Dios. Oh, oh, oh. Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti. Vivo estoy, rendido a ti, yo libre soy. Rendido a ti, yo libre soy. La, 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 la. Vamos con las palmas, que estos aplausos sean para el Señor. Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti. Vivo estoy, rendido a ti, yo libre soy. Rendido a ti, yo libre soy. La, 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 la. Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti. Vivo estoy. Y así finalizamos este tiempo de alabanza y de adoración. Y amada familia, damos inicio a la palabra de nuestro Señor. Amada familia, muy buenos días, el Señor les bendiga. Hoy es 6 de septiembre del año 2020 y hoy estamos en el día número 33 de nuestro ayuno y oración, de 40 días de ayuno y oración. Hoy estamos orando y clamando al Señor por la relación matrimonial, para que el corazón del esposo y el de la esposa sean un corazón conforme al corazón del Señor. Que esa sea la relación marital como tal. Amén.
Damos gloria al Señor en este día, ya oramos antes de la alabanza, así que vamos a ir directamente a la palabra del Señor. El día de hoy quiero hablarles acerca de la actualidad, lo que estamos viviendo en estos tiempos, en estos días, acerca de la pandemia, acerca de la cuarentena, acerca también de lo que se está viendo en las noticias. Desafortunadamente, para la nueva generación, son noticias un poco nuevas para ellos, pero para la generación de nosotros y las generaciones un poco más antiguas, son noticias de mucha tristeza, porque se está volviendo a ver la violencia en nuestro país. Como les he comentado en reuniones anteriores, los asesinatos a los líderes comunales va en ascenso. Han muerto en lo que va corrido el año más de 200 líderes comunales, líderes sociales. La delincuencia en el país se está disparando nuevamente. Ahora, después de que entre comillas, se quitó la cuarentena un poco, se dio libertad para que se saliera, aunque la pandemia todavía está ahí, el virus todavía está ahí, y de hecho pues les recomiendo, amados, que si no tienen la necesidad, la obligación de salir, no lo hagan. Cuídense y cuiden su casa, cuiden su familia. Pero como se está restableciendo lo de la cuarentena, entonces también salió la delincuencia nuevamente. Pero no solamente esta violencia y esta delincuencia, sino también esa delincuencia en las altas esferas de nuestro país, en la política, en la clase alta de nuestra sociedad. Se está viendo esa corrupción, se está viendo cómo unas pocas familias manejan a su antojo tal vez todo el país. Vemos cómo algunos políticos en el pasado y en la actualidad han vendido hasta recursos naturales de nuestro país. O sea, es como algo ilógico que vendan un recurso natural que es de nosotros, los colombianos, y que nos llegamos a enterar es cuando ya vienen a posesionarse de ello los nuevos compradores, los extranjeros. Entonces es un momento difícil el que estamos presenciando, el que estamos viviendo. Y a causa de todo esto y a causa de muchas situaciones difíciles, sumándolas, difíciles en nuestros hogares. ¿Qué pasa? La sociedad está difícil, pero dentro de nuestra casa también hay situaciones difíciles. Por eso, la necesidad de ayunar 40 días por nuestra nación, por nuestra iglesia y ahora por nuestra familia. Amén. Es necesario, de verdad, amados, que ustedes destinen un día al menos, medio día, a ayunar y a clamar, a interceder por la familia. Estamos orando en este tiempo por la familia y es muy importante que lo hagamos. Al hablar con ustedes mismos, al escucharlos tal vez en consejería y al escuchar sus quejas, sus momentos difíciles, sus situaciones complicadas, sus angustias, veo que la sociedad está tremendo, el país está grave, pero en el área personal y en el área familiar también hay dificultad, hay angustia. Y entonces viene a nuestro corazón y a nuestra mente preguntas como: ¿pero por qué a mí? Señor, Dios, ayúdame. Momentos en los que tenemos dificultad, pues vamos bien, vamos a los pies del Señor y le decimos: Señor, ¿qué pasa? Pero también veo que llegan preguntas como: bueno, Señor, y si tú eres tan bueno, ¿por qué me está pasando esto tan malo a mí? O sea, ¿yo qué hice para merecer todo esto? ¿Por qué no salgo de este hueco en el que me encuentro? ¿Qué está pasando? ¿Por qué la sociedad en la que vivimos es tan perversa? ¿Por qué hay maldad en el mundo si tú eres un Dios bueno? ¿Por qué hay maldad? Qué pregunta tan difícil para responder en muchas ocasiones. Muchos de ustedes me han hecho esa pregunta cuando vamos a las casas.
Siempre les he dicho que lean Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Ahí están las respuestas a todo. No lo vamos a proyectar, ustedes lo van a buscar en casa. Si quieren una respuesta a todo, algo que no saben, Deuteronomio 29, 29. Pero, viendo en la Biblia, la situación que nosotros estamos viviendo hoy, eso también sucedió en el tiempo de la Biblia, en los tiempos bíblicos. Y hubo un hombre que, al igual que ustedes y que yo, nos hicimos esas mismas preguntas. Bueno, Señor, ¿hasta cuándo vas a permitir que esta maldad del mundo continúe? ¿Cierto? ¿Por qué permites la maldad si tú eres un Dios bueno? Esas preguntas que han nacido en nuestro corazón, en nuestra mente, también las tuvo uno de los profetas del Antiguo Testamento. Y este hombre se dirigió a Dios y le hizo las preguntas. Pero ¿sabe qué es lo más bonito en esta mañana, amado? Que el Señor le respondió a este hombre. Y esas respuestas que le dio están vigentes hoy para nosotros. Así que los invito a que abran su Biblia en el libro del profeta Habacuc. Habacuc es un libro de solo 3 capítulos. Los invito también a que después del servicio se tomen 10 minutos y lean todo el libro. Leanlo, si pueden, en una versión nueva traducción viviente o una nueva versión internacional, que es un poco más fácil de comprender su lectura. Así que vamos a ir a la palabra del Señor, pero vamos a estar transitando por los 3 capítulos. Así que no vamos a leer los 3 capítulos en este momento porque nos llevaría 10 minutos de la prédica. Vamos a ir en el transcurso de la palabra, de la prédica, punto tras punto, y vamos a leer los versículos que necesitamos. Amén. Abran la Biblia en Habacuc, capítulo 1. En Habacuc, capítulo 1, versículo 1, dice la palabra del Señor así. La profecía que vio el profeta Habacuc. Aquí está, en este primer versículo, dándole la autoría a la profecía al profeta Habacuc. No nos especifica nada más, no nos dice de dónde era, quién era, cómo era, no nos especifica nada más el libro. Solamente nos dice que es la profecía del profeta Habacuc. El profeta, a diferencia de los otros profetas que hemos estado acostumbrados a leer en el Antiguo Testamento, esta profecía no fue una profecía para el pueblo. Normalmente el profeta, ¿qué hacía? Escuchaba la voz de Dios. Dios le decía, ve al pueblo y dile que es un pueblo infiel y que va a venir una condenación. Entonces el profeta iba al pueblo, se paraba en la plaza pública y daba el mensaje de parte del Señor. Ese es el mecanismo de la profecía en el Antiguo Testamento. El libro de Habacuc es completamente diferente, porque la profecía que recibe el profeta Habacuc no la da al pueblo. No es una profecía para el pueblo, es una profecía para él. Sí tiene el contexto de lo que va a suceder en el pueblo de Israel y en las naciones vecinas, obvio, pero es una respuesta de Dios al profeta. ¿Qué quiere decir esto? El profeta tiene preguntas, tiene dudas, tiene reclamos, tiene quejas, tiene PQR, preguntas, quejas, reclamos y también sugerencias. El profeta tenía todo esto y él fue a Dios y le puso todas sus PQR delante. El Señor respondió sus preguntas de una manera contundente. Así que este libro nos va a narrar en sus 2 primeros capítulos las 2 preguntas que le hizo el profeta Habacuc a Dios y las 2 respuestas que Dios le dio. Y en el capítulo 3 veremos la conclusión del profeta Habacuc a las respuestas de sus preguntas. El profeta estaba viviendo en un tiempo en el que había corrupción, violencia, injusticia, idolatría.
la nación de Judá, el pueblo de Israel, en el reino del sur, que era donde estaba el profeta, estaba envuelta en todo esto. Había una corrupción que desencadenaba en violencia e injusticia. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, o como diríamos por ahí, pura diosidencia. Además, estaban envueltos en la idolatría. Había corrupción política. Los líderes tomaban el dinero del pueblo para beneficio y gusto propio. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Esa corrupción política, esa corrupción de los líderes, estaba desencadenando en violencia. Se estaban levantando hombres y mujeres en contra de pronto de las malas acciones de estos líderes. Entonces estaban siendo asesinados. Nuevamente, esto es pura coincidencia. Además de esto, se veía y se vivía mucha injusticia. En el capítulo 2, creo que vamos a ver ahora, cuando lo pasemos allí, una de las condenaciones que el Señor va a hacer, hizo en aquel momento con Babilonia, fue el castigo por una economía injusta, donde los ricos oprimían a los pobres, haciéndolos más pobres, dándoles de pronto préstamos a intereses muy altos, bancos dando intereses muy elevados en sus préstamos. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y además vivían en un momento de idolatría impresionante. Estaban adorando a la diosa Diana, la diosa a Baales, a diferentes dioses que estaban allí en ese momento. Ellos adoraban todo eso, pero había una idolatría más fuerte. Ellos estaban adorando sus propias fuerzas. O sea, yo soy autosuficiente, no necesito de Dios. Cualquier parecido con la realidad y con la actualidad es pura coincidencia. Yo soy fuerte, yo no necesito de Dios, yo puedo hacer todo lo que yo quiera porque yo puedo. O sea, todos estos libros de autosuficiencia y todos estos libros que están vendiendo hoy en redes y que es el boom en los jóvenes, era lo que se estaba viendo en ese momento. Mi fuerza es la que puede hacer todo. O sea, yo puedo hacer todo. Yo no necesito ni de papá, ni de mamá, ni de jefe, ni de nada. Yo puedo hacerlo todo. No necesito a Dios, mucho menos. Eso es lo que estaba pasando en ese momento y es lo que realmente está pasando hoy en día. Así que Habacuc, al estar rodeado de todo lo que acabo de nombrar, de enumerar, que es lo que estamos rodeados todos nosotros hoy, llegó un momento tal vez de angustia en este hombre y dijo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dice el versículo 2. Dice: ¿hasta cuándo debo? Versículo 2. Dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Porque me haces ver iniquidad y haces que vea molestia. Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. ¿Qué pregunta le está haciendo aquí Habacuc a Dios? Le está diciendo: ¿por qué hay tanta maldad en el mundo y no haces nada? ¿Por qué los injustos, los malos, parece que ellos tuvieran éxito y nosotros que somos buenos estamos sometidos a los injustos? En un mundo donde supuestamente nosotros los cristianos deberíamos de estar por encima de los que no conocen de Cristo, porque vemos esa injusticia de los impíos sobre nosotros. Esas son las preguntas que está haciendo el profeta. El título de esta mañana de la prédica es: no entiendo Dios. No entiendo Dios. ¿Cómo es el título en esta mañana?
No entiendo, Dios. No entiendo, Dios. ¿Y cuántas veces ustedes le habrán dicho al Señor, tal vez con estas mismas palabras o con otras, pero similares: Señor, no entiendo, no entiendo que lo que estoy viviendo, mi enfermedad, Señor, no entiendo por qué estoy enfermo, Señor, no entiendo por qué estoy en escasez, Señor, no entiendo por qué estoy soltero o soltera, Señor, no entiendo? ¿Cuántas veces ustedes han ido a los pies del Señor y le han dicho: Señor, no entiendo, no entiendo por qué hay tanta maldad en el mundo y pareciera que no te importara porque tú no haces nada? Tal vez muchos le habrán hecho esa pregunta al Señor, tal vez esa pregunta se la han hecho a su pastor, en este caso a mí. Tal vez no la han hecho por pena, pero la tienen allí en el corazón atravesada. ¿Por qué, si tú eres bueno, hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué vemos que los que no son cristianos parece que triunfan? Tienen dinero, se ven felices, gozosos en las redes sociales, mostrando sus carros, sus lujosas mansiones. ¿Por qué parece que ellos tuvieran éxito? Y los cristianos, los que obedecemos tu palabra, parece que estuviéramos sometidos bajo ellos. ¿Por qué? Entonces, esta es la primera pregunta que hace el profeta. La prédica es: no entiendo, Dios. Y la primera pregunta que hace el profeta es: ¿hasta cuándo permitirás que la maldad no sea castigada? ¿Hasta cuándo permitirás que la maldad no sea castigada? Y es lo que acabamos de leer en estos primeros 4 versículos, del versículo 2 al versículo 4. Dice que en ese momento, en ese tiempo, el pueblo había olvidado la Torá. La Torá era la palabra en ese momento, la Biblia. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Cómo se está desechando la palabra. Cómo se está desechando la Biblia de los colegios, de los trabajos, de todo lugar. Antiguamente no, o sea, es que cuando tú vas a un juzgado te hacen hasta jurar sobre una Biblia, ponen la mano para que digas la verdad y solamente la verdad, pero ni siquiera son capaces de abrir la Biblia y de leer un pasaje bíblico. O sea, ¿cómo la están dejando a un lado? En aquel entonces también la estaban dejando a un lado. Entonces el profeta dice: Señor, están dejando tu palabra de un lado, eso ha traído violencia, injusticia, corrupción, idolatría, pero tú no estás haciendo nada. Entonces el profeta hace su pregunta en estos primeros 4 versículos, y en los versículos 5 hasta el 12 vamos a encontrar la respuesta del Señor a esta primera pregunta. Quiero que leamos el versículo 5 y el versículo 6. Habla el Señor diciendo de la siguiente manera: ¿por qué me haces ver iniquidad? Perdón, el 5. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. En estos 2 versículos, el Señor le está dando la respuesta al profeta. El profeta le pregunta: ¿hasta cuándo permitirás que la maldad no sea castigada? Y el Señor le dice que observa las naciones y dice mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. ¿Qué obras pasaron en ese momento que ellos, aunque el profeta se las hubiera dicho, ellos no lo hubieran creído? Primero, Judá, que era la nación donde estaba el profeta, una nación independiente y próspera, repentinamente se convertiría en un pueblo vasallo. ¿Qué significa esto? Judá era libre y de un momento a otro ellos iban a ser cautivos por Babilonia. Ellos no podían dimensionar eso. Ellos estaban en un auge. Ellos eran, mejor dicho, estaban en la cúspide
de su momento. Ellos nunca pensaron que el Señor fuera a mandar a Babilonia para que fueran cautivos. ¿Qué más sucedió en esa época? Egipto, que durante siglos fue una de las potencias mundiales, sería aplastada casi de la noche a la mañana y se empezarían a levantar otras naciones, los asirios, los caldeos, en este caso. Otra, Nínive, que era la capital del imperio asirio, que era en ese momento la capital del mundo, digámoslo así, iba a ser saqueada a tal extremo que la gente se olvidaría de dónde quedaba Nínive. Y de hecho, hoy en día, cuando tú vas a los mapas, la ubicación de Nínive es una ubicación aproximada, porque se borró del mapa, completamente fue borrada del mapa. Para la gente en aquella época, estos sucesos iban a ser, no los podían creer hasta que no sucedieron. Y eso es lo que dice el Señor en este versículo 5. Otro, los babilonios ascenderían al poder. Ellos no creían que Babilonia pudiera llegar a ser esa capital mundial o esa potencia mundial del momento. No lo podían creer, no podían creer nada de lo que acabo de nombrar. Pero el Señor dice que porque asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Y el versículo 6 dice, porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. O sea, él iba a permitir que Babilonia, los caldeos, se levantaran y fueran hasta Israel y asolaran a Judá como tal, al reino de Judá. O sea que Dios lo que dice es que levantará a Babilonia para castigar a Judá. Así que aquí tenemos dos aplicaciones. La primera aplicación es, si tú tienes alguna pregunta, alguna duda, algún reclamo, lo primero que debes hacer es ir a los pies de Jesús y preguntarle o quejarte o reclamar o hacer lo que quieras a Él. A Él. Y Él te va a escuchar y te va a responder. Todo lo que tú le preguntes, Él te lo va a responder. Amén. Amén. Y lo segundo es que el castigo para los malos se va a dar. El profeta estaba diciendo que porque hasta cuándo la maldad prevalecería en Judá y sin castigo. Así que el Señor le dice, tranquilo, no se preocupe, que yo sí voy a castigar a Judá. ¿Con quién? Con Babilonia. Babilonia va a llegar y va a asolar la tierra y se los va a llevar cautivos. Así que el Señor le ha dado ya esta respuesta. Pero entonces viene la segunda pregunta del profeta Habacuc, que esa la encontramos en el versículo 13. Y la pregunta en nuestro contexto es, ¿cómo puedes usar a una nación más mala que Judá? Esa sería la pregunta. ¿Cómo puedes usar a una nación más mala que Judá? O sea, ¿cómo puedes quitar o castigar la maldad con más maldad? Eso es lo que está preguntando el profeta Habacuc. En el versículo 13 leemos, dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? ¿Qué significa esto? Que el Señor, o que Habacuc está diciendo, ok, Señor, tú vas a castigar la maldad de Judá, pero ¿cómo es posible que ahora la vayas a castigar con una nación que es más mala que Judá? Judá tiene corrupción, Babilonia es más corrupta. Judá tiene violencia, Babilonia es más violenta. Judá es injusta, Babilonia es más injusta. En Judá se está viendo idolatría, en Babilonia hay más idolatría. ¿Cómo puedes usar una nación más mala que Judá para castigar? Esa es la pregunta que el profeta está haciendo. Quiero leerla en la Nueva Traducción Viviente, que dice, pero tú eres puro y no soportas ver la maldad. Le está diciendo Habacuc a Dios. O sea, tú eres tan bueno que tú como que no estás, o sea, Señor, tú eres tan bueno
que no estás viendo como que la realidad del asunto. O sea, quieres castigar la maldad con más maldad, es lo que le está diciendo el profeta. ¿Serás indiferente ante la traición de ellos? ¿Guardarás silencio mientras los perversos se tragan a gente más justa que ellos? O sea, en Judá había maldad, había corrupción, injusticia, violencia, idolatría, pero había gente buena. ¿Cómo es que vas a usar gente más mala que la que está en Judá para castigarla? O sea, a ver, como que no entiendo, ¿cierto? No entiendo, Dios. No entiendo cómo es que no castigas la maldad y que cuando la vas a castigar con más maldad. Por eso es que vemos en el mundo tanta maldad. No entiendo, Señor. Entonces Él le da una serie de respuestas. Desde el versículo 2:2 hasta el versículo 2:20, que es casi todo el capítulo el segundo capítulo, vamos a encontrar la respuesta de Dios a Habacuc. Y quiero resaltar, o el resumen de todos estos versículos, se resumen en una frase. Dios le dice que Él juzgará a Babilonia después. O sea, Él va a usar una nación, ojo con esto, el Señor va a usar a Babilonia para castigar a Judá. Pero después de que pase un tiempo y el castigo se haya realizado, el Señor también va a venir y va a juzgar a Babilonia por lo mal que hace. O sea, esta nación tan mala que es Babilonia va a ser usada por Dios para castigar la maldad o el pecado del reino de Israel, del reino del sur. Esto es lo mismo que hace hoy en día el Señor con Satanás. Satanás no lo sabe, o si lo sabe, como que se hace el que no quiere saberlo. Pero Satanás es usado por Dios. Satanás no te puede tocar a ti ni me puede tocar a mí si Dios no lo permite. Dios tiene el control de todo, lo bueno y lo malo. No hay una lucha de lo bueno contra lo malo. Esta teoría del yin y yang es algo muy humano, una filosofía muy humana, en la que dice que la maldad está en constante pelea con la bondad. El bien y el mal se están ahí combatiendo constantemente. No, eso es una mentira, filosofía humana. La realidad es que el Señor tiene el control de todo, tanto de lo bueno como de lo malo. Y cuando hablamos de lo malo, el Señor permite que sucedan cosas como las que estás viviendo hoy. El Señor permite que Satanás te toque, tal vez en tus finanzas, tal vez en tu salud, tal vez en tu área sentimental. El Señor permite que Satanás haga eso, pero es Dios permitiéndolo hasta una medida. Quiero que recuerdes, o que si no lo has leído, que lo leas, el libro de Job. Ahí vas a encontrar todo lo que te estoy diciendo, 42 capítulos en la que narra cómo Satanás fue usado para demostrar lo que Dios quería demostrar. Así que el Señor tiene el control de todo y Satanás es nada más un instrumento en las manos de Dios. Así es. Nada más. La maldad de Judá iba a ser castigada con el instrumento de Babilonia. Babilonia iba a ser un instrumento en las manos del Señor. Pero no indica esto que el Señor aprobara los actos de Babilonia. No, el Señor dejó que Babilonia actuara. Actúa como quieres actuar. Dice que en el versículo 6 dice: marcharán por todo el mundo y conquistarán otras tierras. Dice: estoy levantando a los babilonios, un pueblo cruel y violento. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Estoy levantando a los babilonios, un pueblo cruel y violento. Marcharán por todo el mundo y conquistarán otras tierras. El pueblo de Babilonia era un pueblo cruel y violento. Él no cambió eso. Él dijo que se levanten como ellos quieran, que hagan como quieran, pero hasta un momento, hasta una determinada situación. Hasta ahí el Señor iba a permitir que Babilonia fuera usado en contra de Judá, pero para castigar, para disciplinarnos.
Leamos en el capítulo 2, leamos el versículo 2 al 3. ¿Qué nos dice el versículo 2 al versículo 3? Reina Valera. Dice, versículo 2, capítulo 2, versículo 2. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. La respuesta del Señor empieza con estos dos versículos diciendo al profeta Habacuc: escribe lo que te voy a mostrar. Escríbelo en tablas para que quede grabado y que se pueda leer por diferentes partes hasta este año 2020 aquí en Tenjo, Cundinamarca. Amén. Y dice, esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia. Amén. Porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Amén. Es el mismo versículo 3 en traducción viviente. Amados, el Señor le está diciendo a Habacuc que lo que él va a hacer en Babilonia, para Babilonia, aunque parezca que se demore, tenga paciencia, Habacuc, porque sin lugar a dudas va a suceder. El castigo para Babilonia va a llegar porque va a llegar. Hoy en día se han levantado muchas Babilonias, Babilonias que oprimen el pueblo, que son corruptos, que traen injusticia, que traen violencia, que incorporan idolatría. Y el Señor dice hoy también que Él se levantará y que va a castigar también a esas Babilonias, y que aunque tal vez se demore, va a llegar. Amén. Y que a la final realmente no tardará. Así es. Eso es lo que dice el Señor en este capítulo 2, empezando el capítulo 2. Amén. E inmediatamente en el versículo 4, capítulo 2, versículo 4, nos da la respuesta, casi que es el centro de todo este pasaje. Y es, he aquí que aquel cuya alma, ojo con esto, no es recta. O sea, aquel injusto, aquel impío, aquel que no se ha rendido a los pies de Cristo, aquel que no tiene a Jesucristo en su corazón. Dice, se enorgullece. Claro, lo que yo les decía, yo no necesito de Dios, yo puedo solo. Y dice, mas el justo, o sea nosotros, los que hemos recibido a Cristo en el corazón, por su fe vivirá. Amén. Este pasaje ha sido usado por el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en la carta a Gálatas y también en la carta a los Hebreos. También fue usado. El justo por la fe vivirá. De hecho, antes de entrar en el hall de la fama de la fe, en el hall de la fe, los héroes de la fe, en el capítulo 11 del libro de Hebreos, de la carta a los Hebreos, perdón, en el capítulo 10, el escritor introduce, antes de hablar de la fe, introduce este versículo de Habacuc: mas el justo por la fe vivirá. Y este vendría a ser la respuesta contundente a todas las preguntas acerca de la maldad en este mundo. ¿Hay maldad en este mundo? Sí, sí la hay. ¿El Señor castiga la maldad? Sí, sí la castiga. ¿Cómo la castiga? En muchas ocasiones permitiendo que otra maldad superior venga y castigue esa maldad. Así de sencillo. Pero el que es justo, el que es de Cristo, el que es creyente, por su fe vivirá. Así que a esa persona, a pesar de que vengan situaciones difíciles, angustias, momentos de enfermedad, momentos de escasez, momentos de soledad, a esa persona por su fe vivirá. Amén. Así que a ellos el castigo no será igual. Dice, al igual que Habacuc, los cristianos se sienten desalentados cuando ven las cosas que suceden en el mundo. La respuesta de Dios a Habacuc es la misma para nosotros hoy. Aunque tardare,
espéralo, Amén. porque sin duda vendrá, no tardará. El castigo para los impíos, aunque tardare, sin duda vendrá, no tardará. Así Amén. que hoy se pueden estar gozando en su maldad, deleitándose en esas cosas que ellos creen que es deleite, pero a la final su castigo vendrá. Aunque tardare, su castigo vendrá. Mas al justo, por su fe, vivirá. Amén. Sí, Señor. Amén. El castigo para los malos vendrá. Y aquí en este punto quiero ir, vamos a leer unos versículos. Vamos a leer, a ver si me acuerdo acá, en el capítulo 2. Versículo 6. Vamos a leer el versículo 6. Miren lo que le va a pasar a los injustos. Dice que ellos van a recibir castigo. ¿Por qué? ¿Ellos qué hacen? ¿Qué es lo que hacen mal? Escuchen lo que hacen mal. ¿No han de levantar todos estos refranes sobre él y sarcasmos contra él? Dirán: ay del que multiplicó lo que no era suyo, ¿hasta cuándo había de acumular sobre sí piedras tras prenda? Sobre sí prenda tras prenda. Aquí empieza una serie de ayes que lo que significan es los castigos para los malos por esas maldades. Entonces, hay de los que cometen injusticia en el área económica. Esas personas, como les decía ahora, que prestan dinero a muy altos intereses, haciendo que los pobres sigan siendo sometidos en su pobreza porque solamente viven para pagar impuestos, servicios públicos, alimentación cara y todo esto. O sea, eso era en ese entonces, no es ahora, ¿no? Eso era en el tiempo de Habacuc, que la gente trabajaba y trabajaba por un mínimo de 1 millón de pesos cuando tenían gastos de 1,5 millones. Eso era en el tiempo de Habacuc. La gente trabaja y trabaja y trabaja para pagar servicios públicos e impuestos, pero eso solamente era en el tiempo de Habacuc. En este tiempo no es así. Otro hay es para los que hacían esclavitud. Entonces, eso era también en el tiempo de Habacuc, para esos empleadores que tenían a sus subordinados, a sus empleados, trabajando desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, trabajando 12 horas por menos de un salario mínimo de domingo a domingo. Ese castigo solamente sería allá en el tiempo de Habacuc para los que esclavizaban a la gente, y también ni siquiera por un salario, sino solamente tal vez por un plato de comida. El otro hay, entonces, es para los líderes irresponsables, esos hombres que están en la parte superior de la sociedad, que son los que controlan, los que dan las leyes, las normas, pero también son los que con el dinero de los impuestos, con el dinero del pueblo, entonces se gozan paseándose por todo Israel, no por Colombia, paseándose en avión, yendo de isla en isla, yendo de mar en mar, de fiesta en fiesta, con la familia, gozándose, gastándose la plata. Va más allá, porque de hecho dice el profeta, esos acá, el 15: ¿qué aflicción te espera a ti que emborrachas a tus vecinos? Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Los obligas a beber para regodearte de la vergüenza de su desnudez. Versículo 16: sin embargo, pronto te llegará el turno de ser deshonrado. Ven, bebe y demuestra tu desnudez. Bebe de la copa del juicio del Señor, y toda tu gloria se convertirá en vergüenza. Aquí está hablando de esos líderes que toman traguito, que tienen un libertinaje en el área sexual, que tienen... Mire, en esta época, no hace mucho, en Estados Unidos, se suicidó uno de los amigos de Donald Trump por pedofilia. Uno de los hombres más ricos, tal vez de la nación allá en Estados Unidos, tal vez hasta del mundo, y se suicidó porque ya estaba condenado por pedofilia. Se está hablando de que en esos círculos altos de la sociedad, líderes
mundiales. Se está hablando que hacen fiestas, orgías con niños y con niñas menores de edad. Y eso lo hacen es con el dinero del pueblo. Corrupción, violencia, injusticia. Y aquí hay un desorden sexual, un desorden moral, una decadencia moral impresionante en las altas esferas de nuestra sociedad. Yo no diría altas, diría las más bajas, pero bueno, nosotros decimos que son las altas. Y por último, habla acerca de la idolatría. Quiero leerles el versículo 18 al 20 del capítulo 2. Quiero leerlo vamos a leerlo en Reina Valera, que es el que tenemos acá. Dice, escuchen esto, aquí está contra la idolatría hablando el Señor. Dice, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas, escucha esto, imágenes que no hablan, confíe el hacedor en su obra. Y aquí viene, versículo 19. Ay del que dice al palo, escucha, despiértate, y a la piedra muda, levántate, ¿podrá él enseñar? He aquí, está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, amén. Calle delante de él toda la tierra. Amén. Amados, aquí se está dando una condenación a la idolatría de frente. Hombres que esculpen imágenes, artesanos, wow, qué arte, ¿cierto? Qué talento, qué don, pero están haciendo vírgenes, están haciendo santos, están haciendo escapularios. ¿Para qué? Pedazos de madera, pedazos de yeso. Pueden algunos estar hasta recubiertos de oro y de plata. Dice, pero por dentro no tienen vida. Pueden tener oro, pueden tener plata, hasta diamantes pueden tener, pero por dentro no tienen vida. Y la gente está levantando esas estatuas y haciendo que el pueblo peque en su idolatría. Amén. Por falta de conocimiento. Así que vienen preguntas, vienen situaciones difíciles, hay angustia, hay opresión. ¿Cuál es la solución? Entonces se levanta un hombre diciéndole, vamos a rezarle a la Virgen de Chiquinquirá. Eso es lo que está diciendo el Señor. Entonces, ¡ay! Dice Dios, del que lleve al pueblo a esa idolatría. Ese hombre, esas personas que están llevando al pueblo a idolatría, a idolatrar yesos, a idolatrar imágenes, pobrecitos, pobrecitos, ay, ay, ay. ¿Qué aflicción te espera a ti que le dices a los ídolos de madera? Despierten y sálvennos. ¿Qué aflicción le espera? Dice el Señor. Una aflicción muy grande. Eso va a ser una condenación inmensa. Tal vez, amados, ustedes y yo no veamos esa condenación aquí en la tierra, porque nos gustaría ver a más de una de esas personas que son malas, que han llevado a los hombres a pecar en la idolatría y en todas estas otras áreas, en la economía injusta, en la esclavitud del trabajo, en los líderes irresponsables, la idolatría que lleva todo esto de ocultismo y hechicería. ¿Cómo nos gustaría tal vez a nosotros ver ese castigo a esas personas? Pero el Señor dice en el versículo 3, nos dice, aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Tal vez nosotros no alcancemos a verla, pero la paciencia que habla aquí el profeta es esa paciencia que nos va a llevar a la vida eterna. Cuando estemos sentados allí alrededor del trono de la gloria de nuestro Señor, juntamente con los ángeles y con los santos, allí en ese momento tal vez vamos a poder ver el castigo para los injustos. Allí en ese momento vamos a ver cómo el Señor se va a levantar contra toda esa gente que hizo tanto daño aquí en Tenjo, en Bogotá, en Colombia, en el mundo entero. En ese momento vamos a verlo. Por eso dice, el justo por la fe vivirá. Y eso es lo que nosotros tenemos, de donde tenemos que agarrarnos, de donde tenemos que cogernos.
es de donde el justo por la fe vivirá. Cogernos de la fe en Cristo Jesús. Si tenemos fe en el Señor Jesús, nosotros viviremos para poder ver el castigo de lejos. Amén. Amén. Para terminar, el tercer punto de la prédica de esta mañana es la conclusión que hace el profeta Habacuc. Después de haberle planteado sus dos preguntas al Señor y el Señor haberle dado las dos respuestas contundentes, fuertes, diciéndole: tranquilo que los que son perversos van a tener su castigo. Uy, pero vas a castigar con otros más malos, Señor, dice Habacuc. Tranquilo que ellos también van a recibir su castigo. Todos van a recibir su castigo, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, en el capítulo 3, se levanta el profeta y hace una canción. Este es un salmo, es un himno. Amén. Todo el capítulo 3 es una canción en la que exalta el poder de Dios con los sucesos del pasado. Es una canción que exalta el poder de Dios con los sucesos que vendrán en el futuro. Es una canción en la que el profeta demuestra su confianza en el Señor. Y este tercer punto es así: aunque no entienda, confiaré. Amén. La prédica esta mañana era: no entiendo, Dios. Y ahora la respuesta y la conclusión que el mismo profeta saca es: aunque no entienda, confiaré. Y la respuesta está en todo el capítulo 3. En el versículo 2 del capítulo 3, el profeta, leamos los dos primeros versículos, versículo 1 del capítulo 3, dice: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Y aquí empieza la oración. Miren lo que dice el profeta en el versículo 2: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. ¿Cómo no va a temer si viene castigo para el que es malo, pero viene castigo con el que castiga al mal? O sea, viene castigo de parte del Señor. Que creemos que hay maldad en el mundo y que no se va a parar. Sí, el Señor la va a parar, pero desafortunadamente la va a parar con más castigo. Así que por eso el profeta dice: temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y escucha lo que dice acá: en la ira, acuérdate de la misericordia. En la ira, acuérdate de la misericordia. El profeta está aquí aceptando la disciplina de parte de Dios. Escucha esto: Habacuc no pidió que los librara de la disciplina, sino que la aceptó. Ya Habacuc entiende que va a venir disciplina a causa de la maldad. Entonces Habacuc dice: listo, que venga la disciplina. Pero ahora lo que le está diciendo es: acepto la disciplina de Dios con agrado, pero acuérdate de la misericordia, Señor. O sea, va a venir ira sobre las naciones, pero acuérdate de tu misericordia. Acuérdate de los que hemos sido justos, de los que creemos en Cristo Jesús, que nosotros no vivamos esa ira tuya. Eso es lo que le está diciendo el profeta a el Señor. Y aquí podemos sacar una aplicación: acepta la disciplina de Dios con agrado y pídele que te ayude a cambiar. Acepta la disciplina. Hay momentos en los que estamos viviendo en este tiempo, en los que estamos siendo disciplinados. Es necesario ser disciplinados. Si no nos disciplina el Señor, ¿quién nos va a disciplinar? Es necesario recibir, aceptar la disciplina de parte del Señor, porque si Él la trae es porque hay algo que estamos haciendo mal. Ahora, en medio de la disciplina, acéptala y dile: Señor, ayúdame a cambiar. Muéstrame qué es lo que tengo que cambiar. Muéstrame qué es lo que tengo que sacar. Muéstrame qué es lo que tengo que quitar. Y ayúdame, Señor. Que tu Espíritu Santo sea limpiándome, purificándome. Esa debe ser la oración de nosotros todos los días. Ayúdame a cambiar. Y el profeta cierra toda esta alabanza en el que demuestra todo el poder del Señor, toda su magnificencia, como en el Éxodo cuando estuvo en el monte Sinaí: truenos, relámpagos, el poder de Dios sobre la tierra. Y ya en el versículo 17
empieza esta hermosa alabanza llena de esperanza. ¿Qué dice? Vamos a leerla. Capítulo 3, versículo 17. De que acá se me cierra. Que muchos de nosotros hasta la hemos cantado, porque es un himno muy bonito. Aquí en la iglesia la hemos cantado. Versículo 17. Aunque la higuera no florezca, concluye el profeta Habacuc. Esa es la conclusión de nosotros el día de hoy. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Amén. Y amén. Así que el profeta Habacuc en estos 3 versículos afirma que aún en tiempos de hambre, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque haya hambre, y después, aunque estemos en tiempos de hambre y de pérdida, porque después dice, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo esto, me alegraré en el Señor. Me alegraré en Jehová el Señor, porque el Señor es mi fortaleza, dice Habacuc. Los sentimientos de Habacuc no estaban sujetos a las circunstancias de la vida, sino a su fe en que Dios le daría fuerzas. Amén. Así que, amados, no sujetes tus sentimientos a lo que estés viviendo. No importa la angustia que tengas en este momento. No importa la maldad que estés viendo a tu alrededor. No importa la perversidad en la que de pronto veas allí en tu casa, en tu barrio, en tu pueblo, en tu ciudad, en tu país. No importa eso. Lo importante es la fe que tengas en el Señor. Esa fe que es la que te dará fuerzas. Así que canta en esta mañana como lo cantó el profeta Habacuc. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y las labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. Amado, canta en esta mañana este hermoso himno para que seas tú glorificando al Señor, para que seas tú dando gloria a Dios con lo que tú tienes en el corazón, tu fe. La palabra dice, el justo por la fe vivirá. Aunque no entienda, confía en el Señor. Cuando preguntes, no entiendo, Dios, lo que estoy viviendo, no sé por qué, hasta cuándo, Señor, ¿por qué haces esto, Señor? No importa, di, aunque no entienda, confiaré en ti. Aunque esté en momentos de hambre, en momentos de escasez, en momentos de pérdida, me alegraré en el Señor. Y cántalo. Jehová, el Señor es mi fortaleza, Él conoce mis pies como de siervas, en mis alturas me hace andar. Cántalo. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, y si los campos
en casa y declarando que el Señor es tu fortaleza, que con todas las situaciones, las angustias, las pandemias, las cuarentenas, la escasez, la enfermedad, en las buenas y en las malas, con todo esto, di: yo me alegraré en Jehová. Mi fe está puesta en el Señor, no está puesta en las circunstancias de la vida, no está puesta en lo que me rodea. Mi fe está puesta en Cristo Jesús. Decláralo allí en casa y cántaselo allí. Díselo constantemente: el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en las alturas me hace andar. Porque el Señor es el que fortalece tus pies para que día tras día, a pesar de la situación, a pesar de la enfermedad, a pesar de la escasez, a pesar del desánimo, el Señor es el que te da fuerza a los pies para que te levantes y para que camines, para que avances, para que no te quedes estancado. Amado, dale gracias al Señor. Ten un corazón agradecido, porque a pesar de la situación difícil, a pesar de todo lo que estés viviendo, el Señor es fiel y es bueno para con los justos, porque el justo por la fe vivirá. Dale un fuerte aplauso allí al Señor. Dale la honra y la gloria al Dios Todopoderoso. Agradece al Señor por lo que está sucediendo en este tiempo, en tu vida, porque Él te está llevando a otro nivel. Él te está sacando de esta prueba en victoria. El Señor traerá victoria a tu vida en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio de la angustia. El Señor traerá ese regocijo, la alegría de saber que vas a salir victorioso. Amado, que el Señor te bendiga en esta mañana de una forma sobrenatural. Ahora, con esta misma actitud, amada familia, tomen allí en casa su sobre, su ofrenda, su diezmo, y con un corazón agradecido como el del profeta Habacuc, después de entender lo glorioso, lo majestuoso del Señor y su soberanía, démosle gracias a Dios por medio de las ofrendas y los diezmos en esta mañana. Tómalo allí en casa y déjame hacer una oración. Señor, te damos gracias, Dios, por la provisión que tú traes a nuestra casa. Señor, tal vez en nuestro corazón y en nuestra mente a veces hay pensamientos de que quisiéramos tener más en esa área económica, pero tú traes lo necesario, lo justo para nosotros. Señor, que nuestro corazón sea un corazón agradecido contigo, así como lo fue Pablo, así como lo dice el profeta Habacuc. Aunque esté en tiempos de hambre, en tiempos de pérdida, en tiempos de escasez, con todo me alegraré en Jehová. Así como lo dijo el apóstol Pablo, que en todo momento se sabía contentar, en momentos de escasez, en momentos de abundancia, en momentos de hambre, en momentos en los que se saciaba. Señor, que así seamos todos nosotros, que seamos contentos con lo que tú nos das, sea poco o mucho, es suficiente y nos sobra, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú haces el milagro de la abundancia con lo poco que tal vez recibimos. Te damos honra y gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amados, tomen su sobre y guárdenlo. En el transcurso de la semana los podemos recoger. Aquí están ofrendando, qué bien, Dios te bendiga. Amados, que el Señor los bendiga en este día y en esta semana. Recuerden, únanse al ayuno. En estos días vamos a estar ayunando. Escríbanos, díganos qué día nos van a apoyar. De hoy en 8 vamos a hacer ayuno congregacional y vamos a terminar este tiempo con la cena del Señor. Así que prepárense en casa, alístense. Ayuno congregacional, Santa Cena. Alisten los elementos, la haremos virtual, porque ya muy pronto estaremos reunidos físicamente, tal vez con algunas medidas y algunos protocolos de bioseguridad que nos exigen, pero sé que con la mano del Señor podremos dentro de muy poco tal vez volvernos a reunir como familia, como congregación. Ayúdenos para orar, para que el Señor
nos bendiga de esa manera y permita, bajo su voluntad, la reunión física y personal. Amados, que el Señor los bendiga y los sorprenda en el transcurso de esta semana. Adiós.